Plataforma de seguimiento de datos de COVID-19 en Colombia, por Johan Miranda y Luis Bejarano. Desde el área que nosotros trabajamos, hemos decidido hacer una plataforma que nos permita seguir los datos que están pasando en Colombia y en Bogotá. Utilizamos Python por la facilidad que tiene en el manejo de grandes datos y la capacidad que tiene para graficarlos, no solamente en gráficas circulares de barras, sino también en mapas de calor. Desde la clase main llamamos a las diferentes clases que nos muestran los datos a nivel general y a nivel discriminado por regiones o localidades. Tomemos a la clase Colombia como un ejemplo, ya que esta es similar a las demás clases. Se hace un llamado a la API recomendada de datos abiertos mediante una sentencia SQL y de aquí se tratan los datos. Estos no son perfectos, por eso es necesario hacer unas correcciones para luego graficarlos. Para el mapa de calor se utilizó GeoPanda, Pandas y diferentes librerías que nos permitieron unir un archivo GeoJSON con un archivo CSV para poderlo graficar correctamente. En Bogotá, como en los diferentes departamentos, la mayoría de personas vivió el coronavirus de forma leve. Sin embargo, tenemos que preocuparnos por ese rectángulo rojo, aquel que nos muestra a las personas que han fallecido a causa de este virus. Vemos que los casos graves son muy mínimos, de hecho, en las gráficas no se alcanza a ver a simple vista. Por el lado del género, vemos que no hay una diferencia significativa en cuanto a hombres y mujeres infectados. Sin embargo, vemos que en Bogotá hay más mujeres que hombres infectados. Veremos esto luego. En cuanto a los casos confirmados por departamento en Colombia, vemos que Bogotá lleva la delantera, seguido de Antioquia, el Valle, Cundinamarca, Santander, Cartagena. En cuestiones de los casos confirmados por meses en Colombia, vemos que en marzo inició la pandemia. Fue subiendo exponencialmente el número de casos hasta agosto. Aquí se tuvo el pico. Y después, en septiembre, se vieron los frutos de todas las cuarentenas, los toques de queda y todas las medidas que tomó el gobierno y los ciudadanos para frenar este coronavirus. En Colombia, los adultos y jóvenes son los más infectados, pero los ancianos son esa población de riesgo y son la tercera columna con más casos. Aquí lo vemos más explícitamente. El COVID no mira el género. Vamos a mirar ahora un poco más a fondo lo que es Bogotá, específicamente en sus localidades. Tengamos en cuenta que en Bogotá se tomaron una de las cuarentenas más polémicas, debido a que se tuvo primero una cuarentena estricta, luego una cuarentena por localidades y luego una cuarentena flexible. Hay que tener en cuenta esto en el trato de estos datos. Vemos que hay un comportamiento común en las localidades, pero lo más común es que los jóvenes y adultos doblen a los menores de edad y a los ancianos, aunque estos números varían en las diferentes localidades. Vemos ahora los casos por meses en las localidades de Bogotá. Engativá, Kennedy, Bosa y Suba, que son una de las localidades más infectadas, tuvieron un pico gigante en agosto, pero asimismo, lo que es septiembre y octubre volvieron a tener una bajada considerable. Una vez más, vemos que la mayoría de gente puede recuperarse o tiene unos síntomas leves, pero no podemos ignorar los casos moderados, graves y los que ya han fallecido. La diferencia puede variar, pero en esencia no hay una distinción entre hombres y mujeres en el COVID. Desde un diagrama circular podemos ver las localidades más afectadas mencionadas anteriormente, las que más personas tienen. En Bogotá, igualmente, hay más recuperados que personas con el virus en este momento. Y sí, de nuevo, adultos y jóvenes son los más infectados, pero la población de riesgo siguen siendo los ancianos. Y vemos que sigue un modelo similar al de Colombia. Sube desde marzo hasta agosto. Agosto tiene el pico y de aquí baja. Aquí en septiembre hubo una baja, pero en octubre volvió a subir. De aquí nos podemos valer para lo que se vendrá a futuro. Veamos ahora un mapa de calor que nos mostrará la cantidad de casos en Colombia por departamentos. Vemos que Bogotá es el epicentro prácticamente de esta pandemia, con más de 300.000 casos, seguido de Antioquia, que es el segundo departamento donde más se mueve gente, donde más se mueve comercio, y seguido del Valle del Cauca, de Cundinamarca, de Santander. Es por esto que las medidas deben centrarse en lo que es Bogotá, Medellín y bueno, los departamentos más afectados. Veamos ahora el mapa de calor de Bogotá. Vemos que lo que es Suba, Kennedy, Engativá, Bosa y Ciudad Bolívar son de las que más tienen casos. De hecho, Kennedy y Suba tienen más de 40.000 casos. Es por esto que las medidas deben centrarse en esas localidades donde más se mueve gente. Se ha venido trabajando, pero en este momento se tiene un riesgo de que la pandemia haga que el número de casos vuelva a subir. Esta predicción la podremos ver en la siguiente entrega. Muchas gracias por su atención.